después de que Jesús ha constatado que su gente, sus paisanos, sus parientes no comprendían su misión, y pues después que Jesús ha ido a predicar también en pueblos paganos, pues ahora quiere hacer algo muy importante, que considera que su misión en el mundo debe continuar. Pero, como vemos, no busca, digamos así, hacerlo solito. O sea, quiere también hacer partícipe, en este caso, de los apóstoles, de personas que van a colaborar en el anuncio del Evangelio en el mundo. Entonces, Jesús confía una tarea, confía una misión por medio de sus apóstoles a la iglesia. Ya había un primer envío en el Evangelio de Marcos, este sería como un segundo, que significa que le está dando algún particular énfasis el evangelista, entendiendo que pues algo no estaba yendo tan bien. Y por eso Jesús ve necesario insistir en el modo cómo transmitir, comunicar la misión, la evangelización. Y entonces, por eso Jesús se queda en algunos detalles que nos llaman la atención, que por supuesto son de suma importancia. Pues vamos a ver en primer lugar que elige a 12. Entonces, ¿quién elige? Dios. ¿Quién envía? Jesús. ¿Quién es el primer enviado? Jesús. ¿Quién le ha enviado a Jesús? El Padre. Y entonces esa misión que Jesús ha recibido quiere a su vez transmitir a los 12, que como sabemos es un número significativo, simbólico en la Biblia, las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, que significa plenitud, también completa, en este caso, de quienes reciben la misión. Inmediatamente dice, los envió de 2 en 2. Esto también no es una cosa casual. O sea, inmediatamente podemos entender que no está en favor del individualismo, que no está digamos así, favoreciendo el protagonismo personal simplemente de alguien que puede hacerlo de una manera extraordinaria, que de hecho existen personas que solos se han sabido batir y desempeñarse, pero en este caso el espíritu con el que Jesús está transmitiendo y comunicando es que tiene que ser en comunidad. El mínimo es 2, por lo tanto, constancia también que en aquel tiempo se entendía que era un testimonio válido, porque se lo está haciendo en presencia de otro. Y como Jesús dirá, pues tienen que transmitir en primer lugar que entre esos 2 o la comunidad cristiana tienen que entenderse, dialogar, y no puede ir cada uno por su lado, sino que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces implica una tarea de una comunión fraterna al interior para poder después transmitir y comunicar el mensaje de la buena nueva de la salvación. Ahora bien, cuando los envía, es interesante, ¿no? Les da poder. ¿Qué significa? Les da autoridad. Y en la iglesia, según el ejemplo de Jesús, poder, o sea, autoridad es servicio, como Él que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces les da poder sobre los espíritus impuros, nos dice. Entonces la misión de la iglesia es precisamente luchar contra el mal, contra el demonio y todas las consecuencias que tiene ella en el mundo, porque el demonio quiere apropiarse de sí mismo, en el que estará presente que hay que enfrentarse, por lo tanto, a las situaciones adversas, contingentes, a veces podríamos decir violentas en contra de la misión. Pero bueno, si vemos el mundo, en el mundo hay corrupción, en el mundo hay engaño, en el mundo hay mentira, en el mundo hay violencia, en el mundo hay guerra, en el mundo hay muerte, en fin, inmoralidad y tantas otras cosas que podemos decir. Entonces la tarea de luchar contra el espíritu, digamos así, del mundo, de la mundanidad, que dirá el Papa Francisco.
¿no? Entonces es eso que está presente, y tarea nuestra también es luchar contra el mal y contra las raíces y las fuentes del mal como tal. Y por eso, dice Jesús, les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón. Interesante esto. ¿Por qué? Porque Lucas dirá, no lleven bastón. Pues el bastón sería como una herramienta, según Lucas, un instrumento también de violencia. Porque con el bastón puede golpear, claro, se puede defender, en fin, muchas otras cosas. Pero el tema del bastón, y después va a decir el tema de las sandalias, digamos así, sería como el equipamiento del peregrino que está en camino, que se sabe que es forastero, aquel que no se instala, aquel que tiene que estar disponible para Dios. Entonces, el bastón representa entonces también el tema del pastoreo, del cuidado del rebaño, ¿no? El bastón, por eso también como uno de los símbolos que se entrega cuando nos consagran como obispos, es el báculo, que es el bastón, que es justamente para la misión, para pastorear el rebaño, ¿no? Es como entonces el bastón del pastor que va detrás del rebaño y delante del rebaño, en medio del rebaño, entonces cuidando de las ovejas. Entonces es eso, también es una misión, podríamos decir también de alguna manera, pastoral. Entonces en Marcos permite llevar el bastón, en cambio en Lucas no, porque es, digamos así, el espíritu como tal más pacífico, y por eso no quiere que haya instrumento que pueda ser, digamos así, usado para la agresión. Y el tema de las sandalias siempre es esta disponibilidad, ¿no? Cuando hacemos muchas misas misioneras, envíos, a veces las ofrendas, vienen también las sandalias, ¿no? Las sandalias. Entonces, pero hay la diferencia con los que caminan descalzos, porque en ese tiempo caminaban descalzos también la gente y no todos llevaban sandalias. ¿Quiénes caminaban descalzos? Los vagabundos, aquellos que andaban sin rumbo y que no tenían prácticamente nada que hacer. Bueno, ahora también podemos ver algunas personas en ese sentido, para distinguir que los misioneros, los evangelizadores, no son vagabundos que están simplemente pasando por ahí sin sentido, sino que son de verdad enviados, por lo tanto que están en camino, y las sandalias significa eso, de llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Esa es la provisión, podríamos decir. Pero por otra parte, Marcos hace esta particular énfasis de no llevar pan. Imagínense cuando tenemos que trabajar, caminar, predicar, hablar, por supuesto que nos cansamos. No es así nomás. Entonces necesitamos el alimento material. El pan significa todo lo que es el alimento material, pero vamos a ver a qué se refiere Marcos. Ni provisiones, es decir, de tener como una despensa para poder seguir preparando el alimento, ni dinero. ¿Qué significa eso? Representa todo lo que podemos decir material. Que bien es necesario también los recursos económicos para poder sostener la misión. Por supuesto que es necesario. No está negando Jesús eso. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Que no hay que poner, digamos así, la confianza tanto en las cosas materiales. Preocuparnos solamente de lo que tenemos que comer. Preocuparnos solamente de lo que tenemos que tener. Preocuparnos de acumular riqueza, dinero. No, está diciendo Jesús, por medio de Marcos está diciendo Jesús que la confianza tiene que estar puesta en Dios, que el éxito de la misión no depende de los recursos materiales o económicos, que si bien son necesarios, pero no es la última palabra, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay una actitud equivocada a veces, ¿no? Me ocurre a mí como obispo, tengo que también con mis colaboradores, mi clero, religiosos, en fin. No es general, pero a veces equivocadamente surge la idea, primero tener para hacer misión. Entonces tengo que saber cuánto tengo para saber qué cosa puedo hacer. Equivocado, totalmente. El punto de partida es disponibilidad total, como dice Jesús.
para hacer todo lo que se puede. Bueno, por supuesto, Dios provee y la prelatura da también. Y entonces, sin embargo, a veces esa actitud materialista, ¿no? O sea, equivocada. La misión no depende del dinero, no depende de las cosas materiales. Entonces, eso es lo que está diciendo entonces Jesús, no hacer depender de las cosas materiales la misión. Ahora bien, aquí dice también que no tuvieran más que 2 túnicas. ¿Por qué dirá esto, no? Porque cuando uno va, por supuesto, usando la ropa se ensucia y hay que cambiarse. Y para cambiarse, por lo menos para lavarlo, hay que tener algo para cambiarse, ¿no? Entonces sería, ¿por qué no dice por lo menos 2? Llama la atención. Pero hay que irnos al significado. ¿Qué quiere decir Jesús con llevar una sola túnica? Estar revestidos de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, nos ponen, digamos, vestidura blanca. Es la única vestidura con la que tenemos que presentarnos al mundo. Podríamos decir, es la única identidad, que somos de Cristo, que somos de Dios, somos misioneros, mensajeros. Y no podemos tener diferentes identidades. Esa sería una incoherencia, ¿no? Entonces, eso está llamando Jesús. La imagen, el rostro de misionero único, por lo tanto, que pertenece y que depende directamente de Dios. Después hay otros detalles importantes. Marcos es muy significativo. ¿Por qué dice, permanezcan en la casa donde les alojen? Es decir, no vayan de casa en casa buscando, pues, qué sé yo, en casa normalmente nos puede ocurrir también a nosotros. Vamos de casa en casa, cuando vamos al campo, las misiones, pues visitamos las casas para bendecir, saludar a la familia, en fin, ¿no? Y siempre la familia te ofrece algo, pues, un pancito, un huevo cocido, mote o papabaico, alguna cosa, ¿no? Pero si vamos visitando diferentes casas, pues puede ocurrir que ya no puedes más, ¿no? Puedes comer un poco, pero después no puedes estar comiendo en todas las casas. Entonces, por otra parte, está viendo también eso. ¿Qué significa todo eso? Significa austeridad. Significa contentarse con lo necesario. Por lo tanto, eso es lo que quiere Dios. Jesús está pidiendo que su iglesia sea una iglesia pobre, sobria, que no va con ostentación de poder, de riqueza, sino va con esa actitud que Jesús ha querido dar a los apóstoles. Por lo tanto, la disponibilidad no es tampoco instalarse y tampoco buscar simplemente, digamos, beneficiarse, sea económicamente o materialmente, sino al contrario, sino dar incondicionadamente. Después, pues hay quienes reciben y hay quienes no reciben, y por esto conectamos con la primera lectura esto. De todas maneras, el fruto de la misión que realizan los apóstoles, nos dice Marcos, fueron a predicar exhortando la conversión, expulsando muchos demonios, curando a los enfermos. 3 cosas, ¿no? Entonces, el anuncio de la buena nueva del Evangelio, pero al mismo tiempo la invitación a la conversión, pero que al mismo tiempo lo que les ha dado autoridad, poder Jesús, de poder expulsar los demonios. Podríamos decir, el demonio de la enfermedad, el demonio de la corrupción, el demonio de la mentira, el demonio de la prepotencia, del orgullo, en fin, muchas cosas que podemos poner. Luchar contra ese mal en el mundo, pero al mismo tiempo tiene que ver la misión también con la salud, la vida integral, y no solamente física, material, sino también espiritual en el fondo. Y así, entonces, tiene esa misión. Como Jesús realizó mismo su misión, también curando, sanando enfermos, lo propio también. Entonces, vemos aquí esta misión que Jesús ha confiado. Ahora bien, vemos en la primera y la segunda lectura, tiene como 2 alas. La vocación profética tiene la dimensión del anuncio, el anuncio de la buena nueva de la salvación, el anuncio del Evangelio de Jesús. Y podríamos decir el anuncio de los valores evangélicos, de los valores del reino, el anuncio. Eso estaría, digamos así, en cuanto a anuncio, vamos a ver la segunda lectura. En cuanto a denuncia, es la segunda, digamos así, misión del profeta, que es la denuncia. ¿Qué sucede con Amós? Amós, como él dice, era un campesino que vivía de su trabajo, cultivaba sicomoros, algunas traducciones dicen higo silvestre. Bueno, a eso se dedicaba este hombre, ¿no? Entonces vivía de su trabajo. Entonces Dios le ha llamado a este campesino
que era del sur de Israel, para ir al norte, a Judá. Y allá había también en Samaria un santuario, y era el santuario de Betel. Y allí, en ese santuario de Betel, había un servidor en el templo, Amasías. Nos dice que era sacerdote de Betel, del templo. ¿Qué sucedía? Que en ese tiempo está también Jeroboam II, estamos aproximadamente octavo siglo antes de Cristo, pues que el rey, como dice aquí, que es santuario del rey, entonces el rey tenía sus propios profetas, los profetas pagados, los profetas, digamos así, que decían lo que el rey y los sacerdotes querían escucharle. Es decir, prácticamente era un profeta servil, un profeta que no le interesaba si veía injusticias, si veía inmoralidad, no le importaba. Simplemente decía para que esté contento y para legitimar, por lo tanto, el poder, el autoritarismo, la injusticia, la explotación, el engaño, en fin. ¿Y qué es lo que ve Amós? Con mucho dolor ve en su corazón que hay injusticia, que hay explotación. Por eso Amós es el profeta de la justicia social. A Dios no le gusta que haya explotación, porque sucedía en ese tiempo que habían ricos, muy ricos, pocos ricos, y a costa de la pobreza de la gran mayoría de la población. Y eso Amós decía, Dios esto no quiere, esto es un escándalo. Si ustedes creen en Dios tienen que convertirse y tiene que haber equidad, tiene que haber distribución justa de los bienes materiales. Por lo tanto, no está bien que así sea. Y también denuncia contra los sacerdotes, en fin, y los profetas que decíamos que simplemente mencionan cosas que no van a ser para nada incómodos, que le van a complacer a los oídos del rey y de los que están en función de autoridad, ¿no? Y por eso denuncia. Entonces es el profeta de la denuncia. ¿Qué cosa denuncia? Denuncia la injusticia, la inmoralidad. Denuncia, lamentablemente, que el pecado como que se había arraigado en la vida de la sociedad y se había hecho una cosa normal. No se puede ver como una cosa normal, algo que no está bien. Eso sucede, se repite en la historia. A veces se quieren imponer cosas estando en función de autoridad que benefician simplemente a unos cuantos y el resto, pues, persecución. Entonces, todos los que no están de acuerdo, por lo tanto, hay que meterlos a la cárcel. No, en ese tiempo ya sucedía eso con el profeta Amós. Vemos entonces que nosotros también tenemos esa vocación profética, por lo tanto no podemos callar ante la verdad. Y si nos quieren imponer a la fuerza una mentira, pues tenemos que decir que no es verdad. Entonces eso es lo que hacemos también nosotros como obispos, aunque cueste lo que cueste, como le pasó a Amós. ¿Qué es lo que le ha dicho este sacerdote a Amasías? Ha dicho, andate, ya no prediques aquí, perdete, este es el santuario del rey. No puedes decir cosas que están incomodando, que cuestionan y que ponen, digamos así, desestabilizan el orden establecido, subversivo, ¿no? Entonces, perdete. Pero a veces es así, queridos hermanos. No siempre se puede complacer a todos, y más aún anunciando la verdad, denunciando la injusticia, el engaño, la corrupción, siempre podemos ser objeto, por lo tanto, de rechazo, como ha ocurrido con Amós. Ahora bien, el otro brazo que les decía, la misión profética, está en la segunda lectura, que es el tema del anuncio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar nosotros, queridos hermanos, como misioneros, como evangelizadores? Sino a Cristo, porque nuestra fe no es una doctrina, no es una bella filosofía, pues nuestra fe es vida, y nuestra fe se concretiza en una persona, en la persona de Jesús. No puede haber misión, no puede haber evangelización si no se anuncia el nombre de Cristo. Por eso dice Pablo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un designio salvífico para la humanidad. ¿Cómo se realiza ese designio salvífico? A través de su Hijo Jesús. En su infinito amor y misericordia, Dios ha enviado a su propio Hijo. Dios ha querido asumir nuestra naturaleza humana.
Y dice aquí para que fuéramos santos, irreprochables en su presencia, por amor. Entonces, la redención, la salvación es un acto de amor de parte de Dios Padre para con la humanidad. Y tenemos que recordar una y otra vez que Dios nos ama a través de su Hijo Jesús. Nos muestra Jesús, que es la encarnación de la palabra, Jesús, que es la encarnación de la misericordia, del amor de Dios, ¿no? Y por eso Pablo repite: en Él hemos sido redimidos por su sangre. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. O sea, el misterio de la encarnación debemos ser nosotros súper agradecidos porque Dios se ha hecho hombre como nosotros. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Pero al mismo tiempo tenemos que agradecer porque Jesucristo ha llevado a cabo su misión que el Padre le ha confiado a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y eso debe estar siempre presente. Por lo tanto, no podemos perdernos, digamos así, en aspectos que nos alejan de nuestra fe, nos alejan de Dios. Eso es lo que Pablo insiste. Por lo tanto, tenemos que estar centrados en Cristo. Y entonces tiene sentido nuestra misión, así como Jesús ha confiado. Por lo tanto, queridos hermanos, favorezcamos el espíritu de comunión, el espíritu de unidad, como dice en el Evangelio, para que nosotros también, como Jesús ha encomendado, seamos testigos de Jesús, testigos de algo que nosotros vivimos. No podemos ser testigos o falsos testigos. Testigo es aquel que dice lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que sabe de ciencia propia. Hay testigos, ¿no?, directos, indirectos, en fin, de todas maneras, pero quiere Dios que seamos testigos directos. ¿Qué significa? Que tenemos que tener experiencia de Dios, encuentro personal con Jesús cada día. Y entonces nuestra tarea, nuestra misión tiene sentido. Sentiremos el valor, sentiremos la valentía, pero también tendremos la humildad de poder confiar solamente en Dios y no poner nuestra confianza en las cosas materiales, en las riquezas, en el poder temporal, sino sabiendo que la misión es tarea de Dios y nosotros no somos nada más que instrumentos de Dios para que su reino se instaure en este mundo y así Dios tenga mayor espacio en los corazones de las personas. Jesús sea aceptado, por lo tanto sea bendecido, adorado, en fin, con ese espíritu que en el Salmo hemos escuchado. Y para terminar, esas dos palabras del final del Salmo, que esté siempre resonando en nuestro corazón: justicia y paz. Eso quiere Dios y quiere de eso que seamos profetas, misioneros, evangelizadores en su iglesia en el mundo.